Buenos días a todas las personas que se conectaron. Muchas gracias por asistir a este webinar. Estamos dando unos minutos para los demás asistentes y ya damos inicio a nuestro webinar. Bueno, listo, Jessica, vamos a arrancar, ¿vale? ¿Me Vale, confirmas ahí que la presentación se ve? sí, ahí se ve. Listo. Bueno, hola a todos. Listo, como lo habíamos puesto como en la invitación, la idea entonces va a ser en esta horita tratar de ver los efectos ya materiales. Digamos que todos hemos visto correr mucha tinta sobre este tema de la tasa efectiva de tributación, pero sin duda, a falta de una disposición, una sentencia, una providencia que dijera lo contrario, en este momento tenemos en rigor esta tasa efectiva de tributación y lo poníamos y queríamos hacer el webinar esta semana porque es precisamente la semana en donde cierran los primeros Qs de estados financieros y donde probablemente tenemos que hacer el primer test de esta famosa tasa efectiva de tributación. Entonces, para entrar en materia, yo creo que sin duda acá con este cuento de la tasa efectiva de tributación se ve un poquito el fenómeno de la tropicalización, otros le llaman la platanización de las medidas, y creo que a manera de recorderis para todos, tenemos que tener presente que esto es inspirado en el famoso Pilar 2 de BEPS 2.0, en donde grosso modo lo que pretende este ente internacional es básicamente establecer una tributación mínima del 15% a aquellas multinacionales. Esto en un ambiente incluso que nace o empieza a ser inspirado en toda la economía digital, la problemática de la acción 1 de BEPS, cómo grabar la economía digital, cómo grabar esta globalización y lo que se propone en ese marco inclusivo en el que Colombia incluso está adherido, es básicamente que para evitar arbitramientos entre jurisdicciones debería siempre garantizarse un nivel mínimo de tributación del 15% para estas multinacionales. Digamos que acá la ley 2277 del 2022 lo que hace es traerse para sí o inspirada en esa lógica del impuesto mínimo de Pilar 2 de BEPS, pues traer para Colombia ese 15%. Y es básicamente un ejemplo de algo que se puede hacer y es básicamente traer la versión colombiana de algo que en el exterior puede que se utilice bien, puede que se utilice mal. Acá unos ejemplos, creo que hemos visto cómo a nivel de series Colombia trae, colombianiza esas versiones buenas en el exterior. No vamos a empezar a ponderar si esto es bueno o malo en este punto. Ya vamos a empezar a hablar de algunas problemáticas, pero que no es otra cosa sino la facultad
o esa materialización del derecho que tiene Colombia de traer para sí, inspirado en alguna medida del exterior, un caso supuestamente de éxito. Acá vemos unos casos y sin duda hay otros más divertidos y puede pasar incluso por la forma en la que comemos pollito a la bróster. Creo que Colombia es el único que le mete miel a este pollito. La forma en la que a la pizza nosotros le metemos piña. Y miren que es un caso incluso no solo colombiano. Acá les pongo a la mano derecha la versión hindú de Betty la Fea, entonces también cogen cosas colombianas para sí, otras jurisdicciones, y esto es básicamente lo que hizo el país. Lo que hizo el país con esta locura de poner la tasa mínima, pues fue traer para sí, utilizar, inspirarse en esa lógica de BEPS, esa lógica de OCDE que propone un impuesto mínimo, para tratar de poner una tributación mínima. Creo que Colombia no es ajena a la tradición de un impuesto mínimo. Algunos ya por acá hemos convivido con la renta presuntiva, y sin duda esto viene como a entrar o a encajar en esa filosofía. ¿Qué es lo que propone entonces ese parágrafo sexto de nuestro nuevo artículo 240 del Estatuto Tributario? Pues básicamente una tasa efectiva de tributación mínima que no puede ser o no puede ser inferior al 15% de un impuesto depurado sobre una utilidad depurada. Acá básicamente vamos a ver una lógica matemática de un fraccionario en el que arriba, como en cualquier tasa efectiva de tributación, pero esta, para que no nos confundamos, va a ser una tasa efectiva de tributación de propósito especial. Esta no la confundamos con la tasa efectiva de tributación financiera, con la tasa efectiva de tributación que tenemos que ir a revelar por NIC 12, según los párrafos 80 en adelante. Esta va a ser una tasa efectiva de tributación de propósito especial, y tan es así que el legislador se toma la molestia de definir todos los factores y todas las variables. Como cualquier tasa efectiva de tributación, lo que vamos a tener es un impuesto arriba en el numerador y una utilidad abajo en el denominador. Impuesto depurado. ¿Cómo se va a depurar? Dos factores sumamente sencillos, pero que empiezan a tener veneno en el cálculo de esta tasa, porque acá digamos que de fondo el mensaje es: si usted aplicando esta tasa de propósito especial, no me importa su tasa efectiva real, no me importa su government take, que puede ser esa tasa de impuestos, más los dividendos, más el ICA, más el impuesto al patrimonio, más el IVA, más el GMF, más las contribuciones, más las estampillas, tampoco me importa ese government take o tasa efectiva de tributación económica, no me importa lo que usted vaya a revelar en estados financieros, haga este ejercicio. Y si en su ejercicio usted le da de pronto una tasa efectiva de tributación de 14%, de 13%, pues págueme un impuesto adicional de 1 o 2 puntos respectivamente. Esta es la lógica. ¿Y de dónde va a salir o cuáles fueron los elementos? Vamos a pasar rápido por ellos porque quiero aprovechar este espacio para ir sobre todo sobre las problemáticas, para ir sobre las críticas, para ir sobre los casos especiales y cómo esto ya se tiene que empezar a evaluar y a ponderar, por ejemplo, para efectos de los reportes a casa matriz o de los reportes incluso que algunas entidades tienen que hacer a entidades que las vigilan. En el impuesto, arriba, en el numerador, ¿qué dice? Coja el impuesto depurado, coja el impuesto, perdón, neto de renta. ¿Qué es el impuesto neto de renta? Pues es el impuesto después de descuentos tributarios, sin considerar las ganancias ocasionales. Y que el impuesto sea después de descuentos tributarios empieza a ser la primera problemática, porque va a castigar la fórmula en la medida que el numerador sea inferior, la tasa efectiva de tributación va a ser inferior, o en otras palabras, si el numerador es pequeño porque tengo aplicación de descuentos tributarios, pues la tasa se me va a cascar y se me va a empezar a ir para el suelo. ¿Cuál es el único descuento tributario que permite ajustar? Es decir, ¿cuál es el único factor que permite incrementar ese numerador? El descuento tributario por impuestos pagados en el exterior, ya sea venidos de la aplicación de 254 o de la aplicación de cualquier convenio de doble imposición, no más. Entonces, si yo tengo un descuento tributario por donaciones, por inversiones en mejoramiento del medio ambiente, este descuento ya menos atractivo cada vez como el de ciencia y tecnología, o el descuento tributario que permanece por lo menos en las reglas de juego aún, incluso
aplicable de forma perpetua, como puede ser los IVAs pagados en las compras de activos fijos reales productivos, pues la fórmula automáticamente desde el numerador empieza a tener una afectación. El único descuento que permitiría ajustar hacia arriba para incrementarle a ese numerador va a ser ese tax credit por impuestos pagados en el exterior. Y sin duda hace un ajuste a las rentas pasivas ese, porque sin duda vamos a tener en consideración un denominador que es la utilidad depurada, y la utilidad o todo lo que viene de esas rentas pasivas del régimen S de entidades controladas en el exterior, pues no está en la contabilidad. Debería haber una correspondencia de peras, peras con peras, y no empezar a mezclar manzanas con peras. Por eso el ajuste de la fórmula en cuanto al régimen S. Pero fundamental en el numerador y mensaje que tienen que llevarse todos muy claro, siempre que haya un descuento tributario, ya va a haber afectación, y aunque la tasa efectiva pueda estar por lo nominal, la financiera, por lo nominal o algo desviada frente a lo nominal, acá ya vamos a empezar perdiendo los que tenemos aplicación de descuentos tributarios. Viene el denominador y va a ser la utilidad depurada que nos pidió este legislador. Y la utilidad depurada, véanla ahí, va a ser toda esa ecuación partida o que parte de la utilidad contable antes de impuestos, más las diferencias permanentes que aumentan la renta líquida, entiéndase, debería entenderse, ya vamos a hablar un poquito de técnica legislativa, entiéndase tal vez los gastos no deducibles, una multa, las regalías del sector de hidrocarburos, gastos de ejercicio anteriores, impuestos asumidos, las básicas, las diferencias o los gastos no deducibles que por estatuto tributario o por virtud de la ley, el ministerio de la ley, pues se determinan como una deducción o un gasto no deducible. Para arriba, estas diferencias permanentes o estos gastos no deducibles. Y para abajo, que son los ajustes que realmente alivian la tasa, contrario censo en el denominador, lo que reste va a aliviar la tasa, y lo que sume, pues sin duda va a afectar o va a tirar la tasa efectiva para el suelo, nuevamente, lo que permite restar, y en una lógica sencilla de entender, son los ingresos no constitutivos de renta, pues obvio, si yo dejo en el numerador, en el denominador, un factor, pero no tengo nada en el numerador arriba, pues la tasa de tributación va a ser cero. Ergo, me tocaría pagar 15%. Entonces no hace sentido que yo tenga un denominador pues sin numerador correlativo. Entonces me permiten quitar de esa utilidad contable antes de impuestos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, los ingresos por método de participación, dejando un alivio, digamos, para las compañías tenedoras de acciones, en el sentido de que en el método de participación no voy a tributar impuesto mínimo, ya sabemos que el método de participación no es fiscal tampoco, y en los dividendos, por virtud de que debería ser para las empresas un ingreso no constitutivo de renta, pues tampoco. Entonces, protegida un poco la inversión y protegido, digamos, ese bloque de holding, compañía holding en Colombia. Los ingresos netos, y aquí vamos a ver más adelante algo bien curioso que me encontré en la exposición de motivos, los ingresos netos que tributan por el régimen de ganancia ocasional, pues de pronto en ese sentido que las ganancias ocasionales ya están tributando al 15%, no hacía falta llevarlos al régimen de tributación mínima o de impuesto mínimo. Las rentas exentas, pero empieza el primer pecado. Igual lógica, renta exenta no puedo tener en el denominador un valor 100 y por virtud de una exención no tener nada en el numerador 0. Tendría 0 de tasa efectiva de tributación, también de la matemática, 15% de castigo. Lo que quiero, no, reste, detraiga las rentas exentas, pero solo le voy a detraer o permitir restar las rentas exentas que vengan de la CAN, las rentas exentas del régimen de compañías holding en Colombia, las rentas exentas de VIP y BIS, vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, con los asteriscos de las partes, sobre todo los rendimientos de algunas cuentas que se sacaron del Estatuto Tributario como rentas exentas a partir de la Ley 2277, y las rentas exentas venidas de la administración de los recursos de Ley 100, Ley o recursos de la seguridad social. No más rentas exentas. El resto de rentas exentas no son detraíbles de ese denominador, por lo que ya vamos a ver, y todos nos hemos acostumbrado a empezar a leer la teoría de los derechos adquiridos o las situaciones jurídicas consolidadas, donde acá en el capítulo de rentas exentas empiezan a tener un bemol bien interesante,
y un desincentivo o una afectación, no sé si predeterminada o accidental, que tal vez puede empezar a poner en problemas muchas de estas industrias. Ya más adelante les muestro un ejemplo. Y sin duda, la compensación de pérdidas fiscales, hacer una detracción tributaria que no está en la utilidad, pues distorsionaría la fórmula. Ese es nuestro denominador. Y así vamos a llegar a esa tasa efectiva de tributación, esa tasa de tributación depurada por sus siglas TTD. Listo, las excepciones van a ser muy sencillas, pues no van a pagar el régimen simple, los no residentes no van a pagar, las personas naturales no van a pagar. Acá empieza algo importante, las sociedades sin utilidad depurada. No dice la norma, para que tengan en cuenta, las sociedades que tengan pérdidas contables. No, las sociedades sin utilidad depurada, cuando la utilidad depurada sea cero o de negativa. Las sociedades S, las SOMAC, los hoteles y editoriales, en el entendido que quedan con una tarifa del 15%, las ESALes y la industria que en el último debate se protege, que son las concesiones y asociaciones público-privadas, sobre todo en este capítulo de infraestructura. El resto, todo el mundo, incluidas las zonas francas, están obligados a determinar esta tasa efectiva de tributación mínima en función de, o en función de encontrar un piso a sus impuestos. Y empiezan a haber cosas importantes que tenemos que ver en la fórmula. Empecemos tal vez por ¿qué es utilidad contable o financiera? Dice la norma, antes de impuestos. Significa la utilidad antes de la línea del impuesto de renta, antes de la cuenta 54 para los románticos todavía del PUC, con su componente corriente y su componente diferido. Significa la utilidad contable antes de impuesto solamente corriente, permitiendo de pronto que el impuesto diferido entre a compensar, neutralizar o a incluso atenuar o acentuar el efecto de la fórmula. Debería incluso entenderse en su sentido más amplio y de su utilidad contable antes de cualquier impuesto. Tengo que traer el impuesto de industria y comercio. Si tengo GMF, tengo que traer el GMF. Pues no hay una definición. Básicamente es UC, se entiende como utilidad contable o financiera antes de impuestos. ¿Cómo se debería aplicar? Bueno, para mi gusto debería ser utilidad contable antes de impuestos corrientes, permitiendo el impuesto diferido ser un ajuste ya implícito dentro de la fórmula. Algo que se solicitó por allá en un gremio, aclarar, y algo que sin duda empieza a ser parte de uno de los elementos que en los que tal vez peca la ley de inconstitucional, y es la indeterminación de muchos elementos esenciales del impuesto. Acá hay una indeterminación tal vez de la base gravable que se va a tener que llenar en un reglamento, pero no sé hasta dónde es legal llenar un elemento esencial del tributo, como puede ser la base gravable, a través de un reglamento. Y lo que les decía, ¿qué pasa cuando UC es negativo? Cuando yo no tengo utilidad contable o financiera antes de impuestos, sino tengo pérdida contable o financiera antes de impuestos. Depuro la pérdida a ver si después de la depuración llego a utilidad contable o desactivo inmediatamente el impuesto mínimo. Ahí hay una discusión entre la literalidad es que dice utilidad. Si tengo pérdida, tal vez desde lo literal no debería ni siquiera accionar el instrumento de impuesto mínimo. Versus el espíritu sí buscaba, y lo que les decía en el slide anterior, lo que dice es que el único o la única exención o digamos capítulo de regla especial sería cuando la utilidad depurada, sin perjuicio de haber arrancado en pérdida contable, pues da negativa. Ese sería el espíritu de la norma. Pero empiezan a haber demasiadas problemáticas. Lo que les decía, ¿qué es ese valor de las diferencias permanentes que aumentan la renta líquida? ¿Hay alguna definición de eso? La norma o la ley no se permitió para sí definir, por la exposición de motivos, sí hizo una referencia al numeral segundo del artículo 105, que define algunas, dice la exposición de motivos, diferencias permanentes. Pero yo, ¿cómo lo debería entender? Técnica legislativa nuevamente. ¿Debería existir una definición y esa definición venir por decreto? ¿Eso se puede? ¿Eso es legal?
debería tomar como única partida permanente, pues las que están en el cuerpo, en el ordenamiento legislativo, que es nuestro estatuto, en ese numeral segundo del artículo 105, y el resto de partidas que nosotros sabemos tienen ese tinte de permanente desde la técnica de la NIC 12, no considerarlas en ausencia de un acervo legal sólido, o debería ir a interpretar las NIF como criterio auxiliar para encontrar qué es una diferencia permanente. Resulta que ustedes van a ver las NIF y en la NIC 12 no hay una definición tampoco de diferencia permanente. Uno tiene que llegar a través de interpretaciones y a través de descartar que no es temporal, imponible, que no es temporal deducible, para encontrar qué es permanente. ¿Eso está bien? ¿Esa ausencia de definición en la ley está bien? Para mi gusto no. Para mi gusto es otro, es uno de los grandes defectos, y es esa indeterminación en esos elementos o factores de esta formulita. Pero bueno, ¿qué es lo que busca? Y acá el cuadrito de la izquierda empieza ya a despejar la variable matemática, porque esas diferencias permanentes suman y el resto de las variables en el denominador restan. ¿Qué buscaba el gobierno o qué busca el gobierno con eso? Sin duda, esas diferencias permanentes que aumentan la renta líquida, lo que hacen cuando nosotros montamos la tasa efectiva de tributación es aumentar o desviar la tasa efectiva sobre la nominal. Si la nominal es 35, con diferencias permanentes que aumentan la renta líquida, normalmente vamos a quedar en 36, 37 de tasa efectiva de tributación, ¿cierto? Acá un ejemplo sencillo: si yo tengo una utilidad antes de impuestos de 100 y tengo unas multas como diferencia permanente de 20, pues la renta líquida es 120, la tarifa de renta 35, el impuesto serían 42, ¿cierto? Si yo quito de la fórmula las diferencias permanentes o las sumo, lo que hago es regresar o arrancar nuevamente en la tarifa nominal. Lo que hago es quitar el efecto que me distorsionaba la tasa, subiéndola por encima de la nominal, 36, 37, y regresándola a la nominal. Es decir, lo que quiere el gobierno es arranquemos con la nominal. No desconózcase el efecto de las diferencias permanentes que aumentan la renta líquida y que le están subiendo la tasa, porque quiere que el camino sea más corto entre la tasa nominal y el 15% versus lo que sería la tasa efectiva con diferencias permanentes que aumenten la renta líquida y ese 15%. Eso es lo que busca la fórmula, despejándola. Y sin duda entonces la ausencia, la inclusión de diferencias permanentes que aumenten la renta líquida automáticamente hace ver que hacen falta algo en esos factores, y es qué pasa con las diferencias tanto permanentes como temporales que disminuyen la renta líquida. ¿Qué pasa con esas diferencias? Pues no quedaron en ningún momento depuradas, es decir, todas quedan subsumidas en la UC, en la utilidad contable antes de impuestos. ¿Y cuántas diferencias permanentes o temporales pueden haber que disminuyan la renta líquida? Acá simplemente es un listado sencillito de las temporales que pueden ir por el artículo 28, todo lo que sea interés implícito, todo lo que sea valor razonable, y hay 3 asteriscos, porque vamos a ver algo bien interesante. El régimen de activos biológicos que mide en efecto todas sus que todas sus métricas las mide en función de la lógica del valor razonable. Sin duda, artículos 33 en adelante que miden todo lo que es renta fija, renta variable, por ahí factoring, el diferencial cambiario, la diferencia en cambio no realizada, ingreso. Ojo con esto, reversiones de deterioro, reversiones de provisiones. Creo que ya todos hemos visto cómo, aunque en el cierre del 2022, por virtud de las tasas, de pronto los análisis de deterioro, las provisiones nos hicieron ajustar, y eso era un gasto no deducible. Probablemente en la medida que la economía se recupere, las tasas, ya estamos viendo que algunos bancos, incluso contrarios en su al Banco de la República, las tratan de aliviar, pues puede generar en este 2023 o hacia adelante reversiones de ese deterioro, reversiones de esa provisión, que en principio son ingresos no grabados en renta, pero que empiezan a afectar esta fórmula, porque esta fórmula lo que está trayendo es una configuración de una capacidad contributiva ficta, porque grava con este 15%
este tipo de utilidades o de ingresos no realizados fiscalmente. Todo esto es sumo, si se dan cuenta. Valor razonable, implícitos, diferencia en cambio no realizada, provisiones, es sumo. Pero esta fórmula lo que está haciendo al desconocer el ajuste de estas diferencias que disminuyen la renta líquida es grabar, es encontrar una riqueza ficticia y hacerme grabar y hacerme pagar sobre esto. Sin duda, diferencias en depreciación positivas, es decir, cuando la depreciación, la amortización fiscal es mayor que la contable, y lo mismo puede pasar por el lado de diferencias, ya sea en el componente de depreciación o en el componente financiero. Y diferencias permanentes, y mucho cuidado con estas porque vamos a ver algo bien contraintuitivo ahorita. Diferencias permanentes, como pueden ser deducciones especiales, los que todavía tenemos deducción especial en activos fijos reales productivos o algunas deducciones especiales por contratación, ley de madres de familia, ley de reinsertados, rentas exentas estabilizadas, mucho cuidado, les pongo ejemplos. La renta exenta por rentas madereras a partir del 2023 es derogada, pero en la medida que se hayan acreditado y la misma ley en el último inciso del último artículo establece que en la medida que se han acreditado los requisitos para invocar la renta exenta, así sea prospectivamente, pues la renta exenta debería verse estabilizada. También puede pasar con algunas rentas exentas hoteleras, puede pasar con algunas otras rentas, incluso editoriales o fluviales, que pueden tener una estabilización y pueden, por virtud de que no quedaron expresamente o taxativamente dentro de las depuraciones, verse afectadas por esta tarifa del 15%. El beneficio especial de la deducción especial de la ley 1715 para fuentes no convencionales de energía, que también por el lado de la depreciación tendría un capítulo especial. Ojo, los ajustes de precios de transferencia, cuidado con esto, las reorganizaciones empresariales, cuando yo hago de pronto aportes neutrales desde lo tributario, pero contablemente tengo que valorar cuando hago fusiones o escisiones o alguna combinación de negocio neutral, pero contablemente, que contablemente activa avalúos, todos esos avalúos empiezan a ponderarse y a ser afectados por la tasa efectiva de tributación mínima. Cuando tengo créditos mercantiles de esos viejitos que todavía son deducción, pero que en la contabilidad no son deducción, y si yo me pusiera a listar todas las diferencias que pueden empezar a considerarse permanentes o temporales que disminuyen la renta líquida, puedo incluso pasar por los 50, simplemente para darles un ejemplo. Acá un número mágico que hemos tratado de ponderar, y el número mágico tal vez es un escenario normal, ojo, sin el efectico que les contaba de los descuentos tributarios, puede ser o encontrar cuánto es el nivel de diferencias temporales o permanentes que disminuyan la renta líquida, que puedan hacernos navegar o naufragar mejor en esta lógica de la tasa efectiva de tributación. Uno puede entender que si está en un régimen general del 35%, en la medida que uno tenga 57.25% sobre la utilidad antes de impuesto de diferencias temporales o permanentes, va a caer o va a ahogarse en esta renta, en esta tasa efectiva de tributación mínima y va a tener una tasa por debajo del 15%. Y acá es lo delicado. ¿Qué pasa cuando estoy en un régimen de zona franca? Sin duda pago al 20, estoy mucho más cerca de ese umbral del 15%. El número mágico ahí puede rondar el 25% de diferencias temporales o permanentes que disminuyan la renta líquida. Si tengo alguna de estas, eh, perdón, alguna de estas, por debajo de estos umbrales mágicos, de este 57% para el régimen ordinario, o ese 25%, y el número mágico se vuelve más ácido si tengo descuentos tributarios, porque arriba en el numerador voy a tener menos factor, pues seguramente vaya a quedar atrapado por esta renta o tasa efectiva de tributación mínima y tenga que ir a cubrir ese impuesto adicional para llegar a los 15. Entonces, mire que no es necesariamente difícil, no es un factor necesariamente complejo. Afortunadamente hemos visto en varios ejemplos que no hemos quedado, pero hay industrias particulares como la que les contaba que pueden caer. ¿Qué hay con esto? Y vamos a hablar de estados financieros todavía separados para no entrar aún en la órbita de los estados financieros consolidados, que son un cambio de paradigma bien interesante. Y acá les voy a poner a mano izquierda un ejemplo muy sencillo. Visualicen o imagínense una compañía que tenga este periodo preoperativo.
o que básicamente solo pueda tener una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar sin ningún movimiento en el resultado. Y lo único que hizo al cierre del ejercicio fue hacer la reevaluación, la diferencia en cambio de esa cuenta por cobrar. Y le dio una diferencia en cambio de 100 millones de pesos. Esa diferencia en cambio es no grabada en el régimen ordinario, ¿cierto? Es decir, no paga impuestos, pero no quedó depurada. Entonces, la utilidad depurada son 100 millones de pesos, porque la utilidad contable antes de impuestos son 100 millones de pesos y no hay factor que permita detraer la diferencia en cambio no grabada. El impuesto depurado en gris es cero, porque la diferencia en cambio no realizada no paga. Quiere decir que la tasa efectiva de tributación de ese contribuyente ese año es cero. Le toca ir a pagar 15 millones de pesos, porque le toca ir a completar los 15 puntos, el 15% de esa utilidad depurada le toca pagar 15%. Y ojo con ese fenómeno de doble imposición que se suma a esa lógica de esa arbitraria generación de riqueza ficticia, esa arbitraria consolidación de una capacidad contributiva ficticia, porque acá también adicional que puedo descapitalizarme porque para pagar estos 15 millones de pesos que tiene que hacer la empresa o salir a pedir un préstamo y empezar a pagar intereses o descapitalizarse y tal vez vender 15 millones de su activo. Gravísimo, ¿no? Por eso hay mucha tinta que está rodando ante la Corte Constitucional para que esto se caiga como inexequible. Pero al otro año, y el fenómeno grave acá puede ser la doble imposición, al otro año cuando de pronto realice la compañía esa diferencia en cambio y le paguen la cuenta por cobrar, va a tener una diferencia en cambio realizada de 100 millones de pesos. Y al siguiente año, con independencia que no tiene la utilidad contable, que no tiene un desafío en la renta, en el impuesto mínimo de la tasa efectiva del 15, pues le toca pagar 35% de esos 100 millones de pesos, ¿no? Entonces, pagó 35 cuando realizó la diferencia en cambio y pagó 15 cuando sencillamente causó la diferencia en cambio por virtud de este impuesto mínimo. Ergo, pagó 50, un fenómeno de doble imposición como una catedral. Gravísimo, ¿no les parece? Y así se va a presentar sobre todas esas diferencias que él listaba, que tienen la vocación de disminuir la renta líquida, la renta líquida. Y les decía, hay una afectación también por el lado de los descuentos tributarios. Más allá de que te reducen el numerador, que ya es un golpe bien significativo, empieza a ser también cuestionable y empieza a necesitarse de una planeación correcta para no perder descuentos tributarios del análisis. Hagamos un ejercicio sencillo, una utilidad contable de 100 millones de pesos normal, una asesoría tributaria que al determinar el impuesto de renta sería 35 millones, pero ¿qué pasa si yo tengo en mi empresa capacidad para invocar un descuento tributario de pronto de IVA en compras de activos fijos? Y el cupo que tengo es de 35 millones de pesos. Yo en ese año no pagaría impuestos. Utilidad o renta líquida, 100 millones, impuesto 35 millones, aplico mi descuento tributario hasta el 35 millones, ese descuento no tiene límite y no pago impuestos. Voy a mirar la fórmula de la tasa efectiva de tributación. Tengo utilidad depurada 100 millones de pesos, ¿cierto? Porque el descuento no se depura en el denominador, pero tengo impuesto depurado de cero porque en el numerador sí me toman el impuesto neto después de descuentos. Tasa efectiva de tributación nuevamente cero. Me toca ir a pagar 15 millones de pesos para completar los 15 puntos porcentuales. Entonces, ¿qué sería lo inteligente o qué no sería mejor lo inteligente? Primero la cuenta T de la primera línea. Pues que yo cogiera, tuviera un gasto de renta de 15 millones por los 15 puntos que tengo que pagar de impuesto y aplicara todo el descuento tributario, bajara toda la cuenta por cobrar de ese descuento tributario en 35 millones. No, ¿qué debería yo hacer más bien? Tengo el mismo gasto de renta, pero trato de alinear el gasto de renta corriente con el del impuesto mínimo a 15 millones de pesos, pero no tomo todo el descuento tributario, solo tomo 20 para dejar 15 millones de descuento tributario para patearlo para el siguiente año. Si no hago esto, estoy condenado a perder 15 millones de pesos de descuento tributario. Entonces, mucho cuidado porque la administración de los descuentos, esa posibilidad de patearlos, por ejemplo, infinitamente como el del IVA, o por 4, 3, 2 años, como pueden ser los otros descuentos tributarios, empieza a ser un elemento muy importante a la hora de administrar la planeación de esta tasa efectiva de tributación mínima. Pero lo que les decía, y mucho cuidado con las diferencias permanentes, porque de todo lo malo siempre hay que encontrar algo bueno. Y yo me encontré con algo bien interesante en el capítulo de dividendos,
sobre todo cuando tengo una diferencia permanente que disminuye la renta líquida. Y les voy a dar un ejemplo sencillo. Tengo una plantación maderera, un activo biológico que sin duda surtió todos los requisitos antes de la reforma tributaria para que todos sus árboles, cuando los vayamos a cosechar, sean renta exenta, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar en el 2023? O digamos que yo cosecho en el 2024 o cosecho en el 2025. Yo los voy a cosechar y los vendo en 100, pero esa venta va a ser exenta. ¿Por qué? Porque estabilizó la norma, las rentas exentas o los beneficios que podían consolidar su situación jurídica hasta antes de la reforma tributaria. Es decir, yo voy a tener una renta líquida de 0. Tasa efectiva de tributación, 0. Me toca pagar 15 de impuesto mínimo. Ah, pero miren esta sorpresa. Cuando yo voy a calcular la utilidad máxima a distribuir como no constitutiva de renta ni ganancia ocasional, del artículo 49 en el decretamiento de dividendos, pues tengo 85 pesos que ya pagaron impuestos, es decir, yo podría sacar esos 85 totalmente libres. Si se los saco a un país con convenio, den cuenta que los sacaría libres. Acá voy a simular que los saco a un país sin convenio y me aplican una tarifa de retención de la fuente del 20%. Pagué vía impuesto mínimo 15, más 17 vía impuesto a los dividendos, es decir, pagué 32. Si yo no tuviera impuesto mínimo, me hubiera tocado pagar 35 de impuesto en la distribución de dividendos, 35 del tramo del accionista, más 20 del tramo de dividendos, que podía llegar a 48%. Y eso sin meter de pronto un país con beneficio de dividendos, un país con convenio que tenga beneficio en dividendos, en donde perfectamente la tributación puede quedar anclada en el 15%. Entonces, des en cuenta que a veces se pueden encontrar eficiencias interesantes mirando un poco más allá o desgranando un poco más allá, desgranando un poco la mazorca. Y acá yo me encontré con algo que puede ser realmente muy interesante. Yo creo que esto no lo buscaba, esta es una distorsión colateral que encuentra uno en la fórmula, no lo buscaba la norma. Y es uno de los aspectos que también, para mi gusto, debería llamar al gobierno a ajustar un poco esta medida. Yo soy de la teoría y soy un positivo en este aspecto que esto se va a caer. Más adelante les voy a dar también un insumo para que nos colaboremos entre todos y se caiga entre todos, pero des en cuenta que acá también hay una oportunidad, no todo necesariamente puede ser negativo. Viene la cereza del pastel y sin duda es un cambio totalmente paradigmático de lógica tributaria para Colombia. Creo que en materia de consolidados, más allá de esa información de medios magnéticos que se le pide a aquellas entidades que consolidan, de pronto aquellos unos arbitramentos en materia de reorganizaciones internacionales o de enajenaciones indirectas, no había mayor aproximación en nuestro ordenamiento tributario, salvo esta perla que nos ponen en la reforma tributaria, y es que nos dicen, oiga, cuando usted sea una entidad cuya contabilidad, cuyos estados financieros consoliden en Colombia, yo quiero medir esta tasa efectiva de tributación de forma consolidada, sumando todas las entidades que dentro de ese grupo se consolidan. Ojo, no quiero medir la tasa efectiva de tributación en función de la holding, en función de la que consolida. No, la consolidación es sencillamente ese presupuesto jurídico que activa el ir a medir a las compañías que se consolidan, que son objeto de consolidación. Acabo de poner un ejemplo muy sencillo y es un ejemplo de un grupo de 4 compañías, una holding y 4 compañías, de las cuales las 3 compañías de la derecha pues se consolidan en sede de la holding de la primera columna. Y yo estoy poniendo 3 perfiles de compañías muy sencillos. Una compañía 1 normalita, que sencillamente tiene una diferencia en cambio no realizada. Ahí vean los 13.200.000. Y ya está, no tiene mayor diferencia o mayor diferencia adicional que le podamos meter. Esa compañía 1 llega a una tasa efectiva de tributación del 21%. Está sobre el 15%, no pasa nada. Si ustedes son los jefes de impuestos de la compañía 1, pues hasta ahí deberían estar tranquilos porque no tienen que ir a pagar ningún impuesto adicional. Pero ¿qué pasa con una compañía 2 que tiene la misma diferencia con la diferencia en cambio? ¿Cierto? Los mismos 13.200.000 de diferencia en cambio, pero adicional tiene un descuento tributario de IVA en activos fijos reales productivos de 4 millones de pesos.
y los aplicó y la fórmula y quedó por debajo del 15%, quedó en el 9% de tributación. Esa empresa solita ya se empieza a preocupar, ¿cierto? Pero vamos por una tercera compañía. Digamos que tenemos una tercera compañía que está en zona franca y paga el 20% y tiene solamente la diferencia temporal de la diferencia en cambio, valga el pleonasmo, ¿cierto? Entonces, 13.200.000, pero aplica una tarifa del 20%. No tiene ningún descuento tributario. Cuando hacemos la tasa efectiva de tributación nos da 12. Listo, tenemos dos de las tres compañías que vamos a medir. Recordemos, la holding no se mide. La holding solo sirve como ese detonante en función de su consolidación para activar la medición agregada a la medición grupal. Pero yo tengo que ir a mirar entonces cuál es la sumatoria de los impuestos depurados, y aquí lo tengo a la derecha, 13.820.000, y la sumatoria de las utilidades depuradas, 99 millones de pesos. Y eso me da 14%. Quiere decir que me quedó un punto descubierto en la medición grupal. ¿Qué toca hacer? Entonces toca ir a decir, bueno, ese punto, ¿cuánto significa? ¿Cuánto es un punto, 1%, de esa utilidad depurada agregada? Uno de 99%. Bueno, entonces me toca ir a pagar 1.030.000 de pesos de impuesto adicional, pero no lo va a pagar ni la compañía 2 ni la compañía 3, que son las que quedaron por debajo del 15%, sino lo tiene que pagar a prorrata todas las tres compañías que se consolidan. Es decir, si ustedes son los jefes de impuestos de la compañía 1, con el gallo incluido, tienen que ir a tocar la puerta de su prima compañía 2 y de su prima compañía 3 para ver cuánto le toca pagar de impuestos. Si usted va a pagar los impuestos normales y le toca ir a pagar 343.000 pesos, en mi ejemplo, adicionales, por virtud de que el grupo no cumplió con la métrica del 15%. Entonces usted le toca ir a cubrir el impuesto de otro paisano. Grave, porque empieza a tener varias problemáticas de los consolidados. Entonces, cuando la norma dice, oiga, si sus estados financieros son objeto de consolidación en Colombia, ¿qué se entiende por ser objeto de consolidación en Colombia? ¿Cierto? Que haya una holding que prepare estados financieros consolidados en Colombia y que por IFRS 10 pues establezca todas las métricas para montar partidas recíprocas, etcétera, y se monte esos estados financieros consolidados. O si uno va más allá e hila más delgado, en un proceso exactamente igual de IFRS 10, si no hay holding en Colombia, pero alguien los consolida en el exterior, porque el control que predica esa IFRS 10 se ejerce desde una entidad del exterior, pero por virtud de la norma de superintendencia de sociedades, la compañía con el patrimonio mayor tiene que preparar estados financieros combinados en Colombia. Ese grupo tiene que medirse de forma agregada y encontrar la tasa efectiva de tributación de forma agregada, a ver si tiene que cubrir a alguien el impuesto del otro. Para mi gusto debería entenderse solo lo primero, que esto se activa en grupos que tengan una consolidadora en Colombia también. Si la consolidadora está por fuera, más allá de los combinados que pueda pedir la Superintendencia de Sociedades, no se debería activar. Pero vamos a ver con qué nos sale la bien. Muchos estamos haciendo ejercicios para trimestrales, aun cuando tengamos consolidadora en el exterior, sobre la base que me están consolidando en ese ejercicio de estados financieros combinados, para hacerlo de forma conservadora. Y acá empiezan a haber otras problemáticas bien interesantes, por ejemplo, con las operaciones de money y las reorganizaciones. Piensen en una compañía que en el año 2022, en el año 2023, que se supone entraría en rigor esta disposición, hizo parte de un grupo empresarial. Año grabable 2022, se cerró el año grabable 2022 y por allá en enero o en los primeros días de febrero se le vendió esa compañía a otra persona, a otro grupo totalmente diferente o ajeno al grupo inicial, ¿cierto? Cuando vaya a montar la declaración de renta, ya no hace parte del grupo. Debería ir a medir ese impuesto mínimo y debería ir a cubrir, si es el caso, de pronto el impuesto mínimo de algún otro que quedó en ese grupo del que ya no hace parte y pagar esos puntos adicionales. ¿Qué pasa en una reorganización? ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay una fusión, una decisión con posterioridad? ¿Qué pasa si yo al cabo de 2 años de un ejercicio de estos, ¿cierto? Me cindo y esa parte cindente empieza a ser totalmente independiente
y se sale del grupo. Y por virtud de un litigio, llega la DIAN y me dice, oiga, señor, usted pagó menos impuesto porque hacía parte de un grupo. ¿Yo cómo voy a ir a pedir la información de ese grupo o de ese agregado consolidado en el que yo participaba si 3 años después ya no hago parte de ese conglomerado? Y acá entonces viene algo bien importante desde el punto de vista corporativo. Quiere decir que acá tributariamente se le está dando una responsabilidad solidaria a todas las compañías del grupo sobre el impuesto de todas las compañías del grupo. Habría una responsabilidad solidaria en el impuesto. ¿Qué pasa si una compañía que tenía que honrar, cubrir el impuesto de ese defecto del 15% no lo paga? ¿Nos puede la DIAN glosar a todos los demás? ¿O tendría que ir a glosarla solo a ella? ¿Se predica una suerte de solidaridad? ¿Debería yo revelar esa solidaridad en el capítulo de IFRIC 23? Lo que les decía, ¿qué pasa con un litigio? ¿Cierto? Si en un litigio allá mi prima se equivocó y no pagó, vienen y me glosan a mí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esos partícipes minoritarios que hagan parte de un conglomerado? Siendo minoritarios dentro de un grupo, si se dan cuenta que arriba, en todo el consolidado, hay un defecto de impuesto y hay que ir a pagarlo, ¿por qué un minoritario tendría que ir a cubrir el impuesto de pronto de la zona franca grande del grupo que quedó por debajo del 15%? ¿Es justo? ¿Tiene sentido comercial el que los minoritarios que estuvieran en un grupo tuvieran que ir a cubrir ese impuesto? Y creo que esto ya más allá de todo está invitando, sin duda, en los grupos a que exista una centralización de la información. Debe haber una centralización porque des en cuenta que cuando montemos el trimestral, cuando montemos la declaración de renta del 2023, si es que esto no se cae, pues necesitamos tener la información de todas las compañías del grupo para saber si más allá de mi ejercicio corriente, de mi depuración por artículo 26, ingresos menos costos, deducciones, rentas exentas, pérdidas, tengo que hacer otro paso adicional e ir a tocar la base de todos mis primos en el grupo para ver si hay que cubrir algún impuesto. Esto invita sin duda a hacer una centralización de procesos, a generar esas sinergias desde pronto un centro de servicios compartidos o un back office que permita tener esa información. Esta es una charla, un pantallazo de una charla que teníamos al interior de todas las BDO, de todas las BDO globales, porque el IASB, entidad que promulga las normas internacionales de contabilidad o información financiera, le ha pedido a todas las firmas, a BDO también en el Reino Unido, que recopile, que aglutine la información de los países en donde se está unilateralmente incorporando una suerte de impuesto mínimo. Esto en función del pilar 2 de OCDE que les contaba. Sin duda, Colombia ya pasó sus comentarios y no, para fortuna, no es un caso solo colombiano, hay muchos países que están empezando unilateralmente a poner esto. El colombiano, pues es el típico, el que tiene piña, el que tiene miel, es bien particular, pero hay muchos países que están incorporando este tipo de disposiciones y ya se está preparando una enmienda a la NIC 12, porque la pregunta que surge es sobre este 15%, ¿debería calcularse impuestos diferidos? Debería revelarse, debería incorporarse en el análisis de posiciones inciertas. Ya se está trabajando también la incorporación de toda esta lógica dentro de la norma internacional. Y yo quiero cerrar con algo muy importante que les decía. Mucha tinta está corriendo frente a los estrados judiciales, frente puntualmente a la Corte Constitucional para declarar esta norma como inexequible. Sin duda, tiene todas las cartas. Acá hay muchos argumentos de ausencia de consulta a esa capacidad contributiva, creación artificiosa de riqueza, siendo el pilar del impuesto a la renta a la generación de riqueza, indeterminación de la base gravable, indeterminación del sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo real en esa locura de los estados financieros consolidados? Y sin duda, hay varias demandas de constitucionalidad que se han radicado ante la Corte. Y acá hay una invitación como ciudadanos. La Constitución del 91 nos da muchas herramientas que a veces perdemos de vista, la tutela, el voto, pero aquí hay una herramienta muy grande y es la coadyuvanza en estas demandas, en estas potenciales providencias,
y es que cuando se admita una demanda, yo como ciudadano, yo como Daniel Bulla o cualquiera de ustedes como ciudadano o como persona jurídica, puede ir y agregarle al expediente las consideraciones que resulten pertinentes desde cada uno de los perfiles para agregarle argumentos a la demanda y que la Corte pudiera ayudarse o pudiera aunar más motivos para declarar inexequible esta reforma. Ya hay dos demandas admitidas por la Corte. Es bien complejo que se admita una demanda por parte de la Corte, pero ya hay dos demandas admitidas. Y acá la invitación es de pronto tocar base. Si a alguno le interesa, por ahí nosotros estamos en el equipo de trabajo de una de las demandas. Podemos en algún punto invitarlos a esa coayudanza desde las afectaciones particulares que pueda tener una, no solo esta, cualquier otra disposición de la reforma tributaria, y sumar un poco a este cuadrilátero constitucional que se tiene que zanjar Dios mediante este año, porque no puede ser que pase una norma tan arbitraria. Yo creo que soy un positivo de la norma, creo que la reforma no está en su esencia mal construida, pero sí tiene este capítulo, de pronto el de dividendos, que peca de confiscatorio y que sin duda tiene que haber en algún momento sentado un precedente constitucional que permita hacer esto. ¿Qué es lo que yo avisoro? ¿Qué es lo que mi bola de cristal podría ver? Que esto se caiga, que esta reforma, que tasa efectiva de tributación mínima se caiga y de pronto reviva una lógica como la de la renta presuntiva, que además tenía algo que le falta a este impuesto y es un instrumento o un mecanismo de carry forward o carryback en el evento en que yo estoy en escenario deficitario, pago por 15, pero en un escenario superavitario debería poder acreditar el impuesto que pague al 15. Lo que sucedió, por ejemplo, en antecedentes como el CRE, lo que sucedió en antecedentes como el impuesto solidario por allá en el 2002, donde la Corte pues le dio la razón, la Corte o el Consejo de Estado le dio la razón al contribuyente. Entonces les dejo con esta píldora. Creo que apenas el tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Acabo de dejar los datos. Muchos nos conocen, muchos se pueden acercar a cualquiera del equipo de BDO, impuestos, auditoría, contabilidad, legal, cualquiera del equipo a efectos de tramitar algún tipo de duda o si no quedan los datos y la presentación se les va a compartir. Y eso es todo. Jessica, creo que sería de mi parte toda la exposición. Vale, Daniel. Agradecemos pues a todos los participantes que nos acompañaron en este webinar y esperamos pues en los próximos también poder contar con la asistencia de todos. Un abrazo a todos. Gracias.